Esto es Expreso Revuelta. Buenas noches, queridos oyentes de Expreso Revuelta, queridos oyentes de la colectiva. Buenas noches, Juli. Buenas noches, Jimo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo anda la gente? Muy manija el programa de hoy, Yo también. Pero muy. Sí, increíble. Posta que sí. Hace mucho que tenía ganas de hablar de traducción. Hace mucho que lo veníamos comentando. Así que está buenísimo. Y hoy tenemos una invitada muy, muy especial, que se llama Mila, que nos va a estar acompañando la primera parte del programa. Y que ahora, después de esta breve introducción, la vamos a introducir como corresponde. Como Dios manda. Bueno, hablando de Dios. Se murió Dios. Se murió la reina de Inglaterra. Un Sí. montón. Sí. Una bocha. O sea, no porque esté particularmente triste, ¿no? Pero es una persona que estuvo viva mucho tiempo. Simplemente demasiado tiempo. Por alguna razón me sorprendió como la trascendencia y es muy obvia, pero viste, como que lo leí, no me llegó del todavía la noticia como algo. No. ¿A ustedes sí? ¿Les pegó? A mí no me pegó para nada. A mí, pero cero. Me chupa un cero. huevo, Claro, perdón, pero Claro, Sí. sí, en ese sentido. A mí me pasa que me enteré, o sea, mis amigas que viven en el Reino Unido empezaron a poner a las 9 de la mañana, che, parece que la reina está mal, iban mandando updates, tipo, no, estoy acá con mi familia, todos mirando la BBC, tomando un té, claro, tipo, como con lo de inglés. Cristina la semana pasada. Literal, pero bueno, ellos, y literal, o sea, yo pensé en eso, dije, estaba tipo, toda la familia mandaban fotos y ya se ponía conspirativo, tipo, che, la radio esta está pasando Adele, tipo, medio una canción medio triste, capaz se murió, están usando Tremendo. una corbata negra, tipo, todo así, entonces, nada, cuando me enteré fue tipo, bueno, y sí, Claro. ya como que estuve todo el día con la... De hecho, hoy al mediodía hablamos y vos me contaste eso, todavía no se había muerto. Y justo 15 minutos después se murió. Terrible. ¿Viste? La primicia tengo La yo. primicia, total. Bueno, la semana pasada salimos del programa con la noticia de lo que había sucedido del atentado a Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina. Fue muy fuerte realmente. Fue muy fuerte el cambio de mood. De mood, Sí, porque veníamos con un programa muy festivo por el año, por todo, y de golpe. y fue de raro. golpe, sí. De hecho, después nos fuimos a tomar una birra y yo seguía como en otra. Y viste cuando vi la noticia en Twitter y me quedé como, bueno, no llegué hasta que no llegué a mi casa. Y me Totalmente. puse a investigar, que no dije, che, es un montón todo Es que esto. no dimensionó, o sea, por lo menos yo cuando salí, fue como que pareció más, Una no joda. vimos el video, fue como, bueno, che, alguien le apuntó con un arma y yo dije, alguien ahí en la multitud, como, ni idea. Totalmente. Y después como que dije, esto fue real. Cuando Claro. yo llegué a mi casa, después de tomar algo con los chicos, estaban tipo mi mamá y mi hermano los dos sentados mirando la tele, lo cual nunca sucede porque no existe la tele en mi casa, excepto en Miraban la situaciones pared. extraordinarias. Y fue claro, ok, esto pasó de verdad, tipo está sucediendo, como que fue grave. Así que bueno, nada, fuerza Cristina. Yo quiero decir eso, no sé si alguien quiere agregar algo. Sí. Muy terrible lo que pasó. Terrible. Y tengo algunas efemérides. Si les parece, voy a ir nombrando. Un día como hoy, pero en 1960, es decir, hace 62 años, nace Amy Mann. Qué genia, la amo. Musicaza total. Hemos pasado temas de ella acá en el evento el año pasado. Bueno, una capa total. Una crack. Yo recomiendo mucho la película y el disco Magnolia, que está todo musicalizado por ella y es increíble. Sí, posta. Vean esa peli. Y The Antidote, otro discazo. Un día como hoy, pero 3 años antes, 1957, es decir, hace 65 años, nace nada más ni nada menos que Ricardo Montaner. ¡Feliz cumple, Ricky! ¡Te queremos! Oyente del programa. Obvio. Ricardo Montaner, hay Es que un decirlo. grande, Nos manda Ricky. mensajes todos ¿Hoy los qué jueves. pasó? ¿Nació? Ricardo Montaner, sí. Ah, mira. Tremendo, ¿viste? Sí. Un musicazo también. Bueno, pero ahí. ¿Es sarcástico? No, yo Ah. solo lo digo. Me asusté. Y en 1986 se emite por primera vez The Oprah Winfrey Show. El show de Oprah. Oprah era tipo, es una
conductora de televisión muy importante en los Estados Unidos. Pero bueno, yo nunca vi nada, solo lo quería decir porque es muy famosa. Medio Mirta, pero de ellos. Sí, y Menos, afrodescendiente. o sea, menos nazi. Sí, claro. Pero exacto. Igual de Legendary. Total. Sí. Más una Moria, me la imagino yo, pero bueno. No, pero es un programa que hace entrevistas, Traducciones. que habla con la gente. Traducción, Sí, total. Mal. Y en 1990 una noticia no tan... No linda como el resto, que bueno, Ricky Montaner, Amy Mann y Oprah, que en 1990 se produce el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, que fue un asesinato muy importante en Argentina, que generó todo un movimiento, sobre todo había una madre, una monja muy Sí. importante. Una madre. Es que sí o no, no Sí, se se dice así, así. pero No, creo que es más o sea, de- las más de monjas le adentro. dicen madre. Claro, Vos claro. como que no. Como desde adentro. Perdón, No, chicas. no, te confiaste. Pido disculpas. Perdón, Dios. Había una Este, madre, me encanta. No, chicos, bueno, una monja que movilizó mucho a la sociedad y que fue como uno de los primeros femicidios en Argentina, considerado Claro, o femicidios. sea, públicos. Sí, Total. uno de los primeros homicidios considerados femicidios, o sea que era un asesinato por mujer. Eso, chicos, 8 de septiembre de 2022, damos bienvenida e inicio al programa de Expreso Revuelta de esta velada. Vamos a escuchar el primer tema, ¿les parece? Me parece. Vamos. Lolita Fiamma, Second Nature. Allí vamos. I'm right here next to you. No quiero prender la luz, no. Me siento tan bien. El mundo se incinera. Vos y yo muy en la nuestra. No se encuentra la quietud. Steady vacation. Siempre te deseo el bien. This is our foundation. I sometimes get a breaking you. No quiero perderte. Vives entre la multitud. Alone together. Wasn't a warning. I wanna have alone together. Never warning. I wanna have let them stop me. Wasn't a warning. Never lonely. I let them stop me. Wasn't a warning. I wouldn't have let them stop me. Es perfecto el día gris. Yo te entiendo. Te elijo siempre. I don't need to be free from you. Vos me ves entre la multitud. Yo soy un cheque en blanco. Not a straight clue. Me ves entre la multitud. Soy un cheque en blanco. No se encuentra la quietud. Steady vacation. Siempre te deseo el bien. This is our foundation. Sometimes get a breaking you. No quiero perderte. Es entre la multitud. Niza, Praga, Airi. Niza, Praga, Airi. Street fighter, brunch exclusive, second nature. All day binge in the office. We collide, somos esto, no brainer. See you tonight. I'll see you tonight. I'll see you tonight. I'll see you tonight. Niza, Praga, Airi. Niza, Praga, Airi. Niza.
Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Si lo aprendes, no te muevas de región. Qué difícil es hablar el español, porque todo lo que dices tiene otra definición. Qué difícil entender el español. Yo ya me doy por vencido, para mi país me voy. Volvemos con el segundo bloque de Expreso Revuelta. Ahora sí, para hablar de traducción y para presentar a nuestra invitada, tenemos acá con nosotros a Mila, que es traductora de inglés, profe de francés, una trabajadora del idioma. Así la hemos bautizado. La bautizamos acá. Hola Mila, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy contentes de tenerte acá. Queremos hablar mucho de traducción, de idiomas, de lo que salga. Y para arrancar, te queremos preguntar un poco cómo es tu trabajo como traductora, si tuviste la oportunidad de traducir distintos tipos de textos técnicos, literarios y un poco qué se pone en juego cuando traducís cada tipo de texto, por decirlo así. Bueno, en mi caso soy traductora técnica científica y literaria, ese es mi título, digamos, estudié en el Lenguas Vivas y en general como que a mí lo que me interesa es la traducción literaria, entonces no he buscado mucho trabajo de otros tipos de traducciones, sí me gusta, digamos, de ciencias sociales, algunas cosas de arte traducido, pero si no, sí, en general traduzco cosas de literatura. Eso es lo que más me interesa, porque me parece que, bueno, no sé, hay mucha traducción técnica y está muy bueno, es muy interesante, pero no es a mí lo que más me atrae, digamos. Lo técnico sería menos artístico, ¿no es cierto? Claro, sí, a mí me gusta, digamos, los textos en los que podés sentir que estás interviniendo un poco o agregando una cuestión más cultural o poética. Claro. Vos me habías hablado afuera del aire de una metáfora sobre una diferencia entre Sí. los dos tipos de traducción. No sé si habrá más tipos de traducción que esos dos. Hay muchos tipos de traducción. Hay tantos tipos de traducción como hay tipos de textos, en realidad. Entonces, cualquier tipo de texto, desde un manual de instrucciones, de lo que sea, de eso hasta la poesía, en el medio hay de todo, traducción médica, traducción de ciencias sociales, de absolutamente todo. Sí, lo de la metáfora es algo que aprendí con una profesora en la facultad, que es una traductora muy conocida, que se llama Margarita Averbach. Ella tiene un libro que se llama Traducir Literatura, y en ese libro habla de una metáfora que es la metáfora de la ventana y el árbol. Entonces, lo que ella plantea es que la traducción es un poco como si queremos ver el árbol sería el mensaje. Entonces, la ventana que estamos mirando, si estamos traduciendo un texto técnico, tiene que estar lo más limpia posible. El vidrio tiene que estar totalmente limpio para que veamos perfectamente el mensaje, ¿no? En cambio, cuanto más nos alejamos de lo técnico y lo científico quizás, y nos acercamos más a la literatura, más encontramos esta pequeña suciedad del vidrio, que es importante porque tiene que ver con agregar lo propio, lo poético, y alejarse de mostrar solo el mensaje y pasar a mostrar las sutilezas del lenguaje. Pero también porque los textos técnicos están escritos por lo general ya en un lenguaje un poco neutro, ¿no es cierto? No hay cuestiones regionales. Aunque estén escritos en español, digo, pretenden ser traducidos también, supongo. Sí, cualquier texto técnico generalmente apunta a que el mensaje llegue correctamente y de la misma manera, así como decía el manual de instrucciones del lavarropas, la otra persona tiene que entender cómo armar y enchufar el lavarropas. Entonces, no te va a hacer un chiste generalmente en la mitad del manual de instrucciones y que vos digas, ay, ¿cómo traduzco esto? Es más como, bueno, mensaje. El vidrio tiene que estar totalmente limpio para que el mensaje llegue bien, o cosas muy importantes como la traducción médica, digamos, si hay un error
puede haber graves consecuencias. En cambio, la traducción literaria, bueno, lo importante son otras cosas y es subjetivo el que es lo importante en realidad. Claro. Se juega mucho, hablábamos de esto hoy con Jimo pensando en las preguntas, la interpretación del texto en lo literario, me parece, que en lo técnico también pensaba recién, hay un montón de palabras específicas de, voy a decir ese idioma, pero no refiriéndome al idioma en el que está escrito, sino el idioma, por ejemplo, médico o el idioma de cada disciplina de lo que se está escribiendo, que quizás tienen una traducción específica, mientras que en lo poético o en la literatura de prosa, lo que se juega y lo que se, entre comillas, quiere decir no es literalmente la palabra, sino Totalmente. algo que va más allá de esa palabra en sí. Totalmente, sí. Por eso creo que me apasiona eso, porque si vas a un taller de traducción o a una clase de traducción en la facultad o lo que sea, lo que me parece fascinante es que de un mismo texto, igual esto aplica a todas las traducciones, no solo la literaria, pero de un mismo texto, o sea, nos dan el mismo texto a todos los alumnos y ninguna traducción va a ser igual a la otra. O sea, cada uno va a tener su propia traducción e incluso en textos técnicos puede haber 1.000.000 de diferencias, pero van a ser menos que en la traducción literaria. En la traducción literaria entran en juego la interpretación, como vos decías, el bagaje que vos tengas, tus otras lecturas, la intertextualidad, el humor, la sensibilidad del traductor, un montón de cosas. En relación a eso, una pregunta que teníamos es, como cuando vos te sentás frente a un texto literario para traducirlo, ¿cuál sentís que es tu objetivo? O sea, vos decís, yo quiero transmitir lo mejor posible lo que quiso decir el autor, quiero interpretar el texto y como transmitir mi interpretación del texto, quiero que se parezca lo más posible literalmente a lo que dice, encontrar las palabras más parecidas en significado literal. Bueno, eso es una de las partes claves, creo, de la traducción literaria. Es como que siempre existe esa tensión entre qué es lo que querés transmitirle al lector, y eso va a depender de un montón de cosas. Para quién estoy traduciendo, quién lo va a leer, porque también uno puede traducir para una. Yo a veces traduzco un poema o traduzco un fragmento de un libro porque lo quiero para mí, y en ese caso lo que voy a querer es el medio, digamos, el momento de la traducción. Pero si estoy pensando, bueno, esto se va a publicar y lo van a leer, no sé, gente de Argentina y, no sé, Sudamérica, bueno, quiero transmitirles esto, o esto lo van a leer lectores de una revista de poesía, bueno, lo voy a pensar de esa manera. Una pregunta, ¿vos traducís siempre al español o también al inglés o al francés desde el español? Buena pregunta, porque en general cuando estudiamos traducción, digamos, los estudiantes de traducción, en principio aprendemos a traducir a nuestro idioma. Esa es la traducción, digamos, lo más tradicional y lo más importante en un principio es saber traducir a tu propio idioma, porque se supone que vas a tener un dominio mayor de tu idioma, entonces lo que teóricamente estás aprendiendo del otro idioma es la comprensión. O sea, un traductor o una traductora tiene que ser un lector o una lectora excelente. O sea, Claro. tenemos que, en teoría, ser el mejor lector del texto. El lector que entiende toda la intertextualidad, todas las referencias, que obviamente nunca lo vamos a entender al 100%, ¿no? Y después entra en juego, qué sé yo, a veces el autor o la autora están vivos y le podés mandar un mail, y a veces no. Entonces Claro. también eso entra en juego. Pero, perdón, me habías hecho otra pregunta. No, en relación a si traducís hacia al otros inglés. idiomas, Sí, al inglés o al desde francés. el español a otros idiomas. Sí. Bueno, eso se le llama comúnmente traducción inversa, cuando traducís a un idioma que no es tu lengua materna. Y sí, a veces lo hago. De hecho, he traducido algunos poemas de una amiga, por ejemplo, que es argentina, y le traduje un par de poemas también por gusto, porque se los regalé al inglés y al francés. Nunca lo hice para una editorial o algo así, pero sí, se puede hacer.
hay algo muy, como que me hace mucha pregunta porque es como re loco, es como influir, interferir, pero no es No interferir, es como pasar a formar parte de la obra cuando vos traducís algo a tu idioma, en este caso, ¿no? A otros también, pero digo, cuando traducís una obra literaria, por ejemplo un poema, le estás agregando una capa de sentido. Total. Y quería saber, en relación a la pregunta que te hacía Jimo, ¿cómo te llevas con eso? Y si es eso de alguna forma inevitable, o sea, te digo mi opinión, yo creo que sí, es Es inevitable. inevitable, ¿no? Es inevitable. Sí, que es inevitable. Pero como si hay alguna forma como de esquivar eso, o si no se esquiva y simplemente se acepta que eso va a suceder, y por eso hay tantas traducciones de muchos textos. Totalmente. Lo que está muy bueno es que esa percepción del traductor fue cambiando con los años, porque antes se consideraba que el traductor tenía que ser invisible, ¿no? Como que no se tenía que, como si fuera un secreto que la obra estaba traducida. Claro. En cambio ahora, hay incluso en estos últimos años, o sea, es algo que está cambiando ahora, hubo... a partir de parte de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, todo un movimiento para que ahora las editoriales tengan que poner el nombre del traductor en la tapa, ¿no? Entonces ahora van a ver, probablemente hayan visto, bueno, por ejemplo, acá tenemos un libro y tenemos al traductor en la tapa, que claro, porque es como un poco una coautoría, ¿no? Total. Cuando estás leyendo una traducción, yo generalmente si estoy leyendo una traducción voy y me fijo, si no está en la tapa voy y me fijo a ver quién tradujo esto, aunque no lo conozca, pero es como que me da intriga porque digo, ¿a quién estoy leyendo? No estoy leyendo solo al autor, estoy leyendo a dos personas. Totalmente. A mí me ha servido para cancelar algunos y para buscar a otros, como algunos que son marca de calidad y otros que, bueno, ojalá no te vuelva a cruzar. Esto que hablábamos, fuera del aire hablábamos de algunos libros que leímos traducidos y que generaban controversias. Y también es por, justamente, capaz el libro en su idioma original era re distinto o era re parecido y entonces cuando lo traducís no suena bien porque no está en tu idioma técnicamente. Está escrito con palabras en español, pero no tiene la significancia que tiene en su idioma original. Claro. Hace poco yo había visto una entrevista, vi una entrevista de la traductora a la traductora de quien será a cargo del Hospital de Ranas, de Lorrie Moore, en el que la traductora dice que ella cuando traduce no pretende que el texto parezca original. O sea, no sé cómo se dice, parezca... Sí, El original, texto. el texto sin traducir. O un texto sin traducir que claramente va a ser otro. Sino que deja que un poco se filtre, que es un texto traducido, que es un texto de una lengua que está en una lengua que no es originaria. Y estaba pensando en estos libros que de Elpe regionalizaron mucho la traducción, como libros de un autor francés que dicen, que en un diario dicen, che, boludo, anda a buscar esto, dale, no seas gil. Y dices, che, ¿qué onda este chabón? ¿Cómo esto es en Francia? No, ¿viste? tipo el doblaje rioplatense de Los Increíbles. Me hace acordar Total, un poco claro. esto que pasa con muchas pelis yankees, en las que golpe es tipo Etiopía, y golpe hay un chabón en una mina y hablan todos en inglés. Y decís, "Che, ¿cómo puede ser esto? Tipo, están hablando en inglés en Etiopía, y golpe se van a Francia también, todos en inglés, ¿no? Y en Argentina en inglés hablan, boludo. Es como que no se traduce acá. Había una serie que pasa esto, creo que es Sense8. Sí, en Breaking Bad también. Breaking Como Bad, que o sea. hay unos españoles y españoles no, latinoamericanos y tipo es terrible como les hacen hablar porque se nota mucho que son yanquis, es Claro. muy fuerte. Que dicen, fiesta, salsa, quinceañera. No, Yo pero- no creo que haya mala leche. pero- Yo hablo el idioma. Pero es que hay muchos en los que ni siquiera se traduce, sino que en ese país, Hablan en esa en ciudad, inglés. hablan, claro, una familia parisina en pleno París está hablando entonces en inglés, ¿viste? Bueno, me fui un poco por las ramas. Pero te quería preguntar, ¿cuál es tu relación con esto? Digo, en la traducción. Sí. ¿Te gusta que sea regional o un híbrido, esta cosa del español neutro que Dolpe se inventó? Bueno, es que también depende mucho de quién lo va a leer y qué
qué se supone que estás queriendo transmitir. Porque en general, en literatura, vas a querer transmitir eso porque sabes que el lector sabe que es una traducción, entonces vas a querer transmitir el color local y no vas a incluir regionalismos súper específicos, pero a veces funciona. A mí no me molesta en realidad las traducciones que son muy rioplatenses, sino que me intrigan, porque es algo un poco nuevo. No sé si Claro. digamos, es tan sabido que esto es algo. Bueno, sí es sabido, pero quiero decir, es algo que, por ejemplo, que Netflix tenga ahora subtítulos rioplatenses, a mí me parece fascinante y además he visto algunas series donde estaban muy bien hechos, eran de muy buena calidad y me parece que es interesante por lo menos. Pero sí es cierto que choca. Hace poco leí un libro de una autora brasileña traducida al español por una argentina. Y es cierto que tenía muchos regionalismos, como si fuera Claro. Argentina, pero yo sabía, o sea, pero si decía, no sé, estamos en San Pablo, estaban en San Pablo y Claro. hacían todas las cosas brasileñas, pero bueno, digamos, la manera de hablar, pasa que eran como de chicos jóvenes y era como una manera de hablar muy actual, entonces no, tampoco le voy a pedir que no lo haga así, o que sea Claro. el neutro, que no existe mucho, ese neutro es como en español que no existe. Pero vos, si te dan para traducir un texto de un escritor francés, ponele, pero ni idea imaginaria, no sé. Sí. Y hay así con muchos regionalismos. ¿Lo traducirías regionalmente? A mí me encantaría, porque las veces que he traducido para la facultad, por ejemplo, o traduje un par de libros del inglés y el francés, pero para niños. Bueno, por ejemplo, en ese caso, si sé que los lectores son niñas, no sé si es necesario en ese contexto mostrarles el color local, porque capaz es algo donde no es necesario y quiero que el niño entienda lo que la referencia. No sé si algo que pasa en el colegio, bueno, no voy a poner algo súper francés solo para mostrar, bueno, miren, yo sé que ese es el color local. Pero por otro lado, las veces que he podido traducir, es como que yo me siento más cómoda hablando como hablo yo. Claro. Entonces, cuanto menos me piden el neutro, más cómoda estoy yo escribiendo. Claro. Estamos teniendo una conversación muy linda y voy a tirar algo medio polémico, pero interesante, para que lo charlemos. Porque estamos hablando de la traducción de poesía y de libros con mucha naturalidad, pero es real que hay mucha gente que plantea de entrada que la poesía, o sea, no se puede traducir. Te dice, no, pero ¿cómo va a salir una poesía traducida? O sea, no... Se pierde Objeción. lo poético, se pierde la poesía, se pierde todo. No digo que lo piense, pero es real que es un discurso que existe. Entonces, quería preguntarte, ¿qué pensás sobre... Bueno, creo que particularmente la poesía es lo más polémico, tal vez los libros ya lo tenemos más asimilado, la traducción. Pero si pensás que ¿es verdad que hay algo que se pierde, entre comillas, o que hay algo que nunca se va a poder traducir de la poesía? Bueno, es cierto que como que pienso una cosa, pero después cuando llega el momento, digamos, cuando me preguntan, por ejemplo, hay un poema que a mí me gusta mucho de T.S. Eliot que se llama The Love Song of J. Alfred Prufrock. Y es mi poema favorito. Es un poema que está en inglés y lo leí 1.000.000 de veces y me lo aprendí de memoria y es como... Es mi poema favorito. Entonces, a veces ¿Y lo lo sabes en castellano o solo en inglés? solo en inglés. Ahí va, ahí va. Ahí va con el argumento. Ahí viene. Ahí viene el argumento, cuidado. Bueno, entonces, como que yo diría que sí, que no se pierde nada. O sea, que no se pierde lo poético. Se pierden cosas. Se pierde. Es que siempre... En la traducción hay mucha negociación. O sea, la traducción es una negociación y es como, bueno, voy a perder esto, pero gano esto otro. Hay intercambios. Hay más un bien. intercambio. No tiene una totalmente. pérdida, sino como un... Sí, Es bueno, un que son intercambio. dos voces. Una modificación. Claro. Es una metamorfosis. Hay como algo que pasa que no es necesariamente un traslado, porque muchas veces pensamos en traducción como esta translación de, bueno, agarro este texto y lo llevo al otro idioma y ahí está. Y no, en realidad hay todo un cambio y el cambio involucra el trabajo del traductor o la traductora en un trabajo que es artístico y que es muy lindo y que... Entonces yo creo que se pierden cosas, pero se ganan otras.
Pero también cuando me dicen, bueno, este poema, tu poema favorito, bueno, traducímelo, mostrámelo en español, porque obviamente si no hablas inglés quizás no lo vas a entender. Yo digo, ay, no es lo mismo. Claro. Como que no es mi poema favorito en español traducido. Claro. Pero bueno, eso en realidad depende de tantas cosas que si no hubiera traducción nos perderíamos no sé, el 99% de la poesía mundial, ¿no? Porque si no hablamos todos los idiomas del mundo. Le contamos al oyentismo que Mila tiene un newsletter que es a partir del cual la contactamos. Así es. Suscríbanse. Suscríbanse. Y además fue a partir de una tirada que se llamaba Todo es traducible, justamente. Sí. Entonces un poco que esta pregunta que hizo Jimo va por ese lado, como que O sea, si lo llevamos más allá. Más allá de la poesía. claro, yo creo que no sé, como que es re interesante esto que te pasa con este poema. ¿Alguna vez buscaste una traducción? ¿Qué te Sí. pareció? Ajena, digo, no la hiciste ¿O lo vos. intentaste? Lo intenté un par de veces y como que siempre empiezo, hago la primera estrofa y después digo, no, bueno, esto no va, no es lo mismo, no sé. Pero es porque me pasa algo, no sé, con la literatura pasa eso, Con ¿no? la sonoridad del poema también. La sonoridad, El totalmente. poema, y en eso se asemeja mucho a la música, tiene una sonoridad muy particular y eso es propio del idioma en el que está escrito. Sí, totalmente. Es que muchas veces los traductores como que buscan emular esa sonoridad, ¿no? Más que el mensaje, porque justamente en poesía es algo que es muy, muy importante, cómo suena el poema. Entonces a veces cambian totalmente el sentido para mostrar esa misma sonoridad. No solo la rima, sino como, no sé, si hay muchas eses, van a tratar de que haya la misma cantidad de eses para que tenga un cierto ritmo, para que tenga... Entonces, no, en la poesía es, digamos, el grado 1000 de la suciedad del vidrio en ese Claro. caso, ¿no? Claro. Como Total. no importa tanto el mensaje, sino el sentimiento. También Qué hay loco. libros o textos, vamos a hablar de textos, en los que el lenguaje es más importante que en otros, ¿viste? O sea, hay como textos en los que la forma en la que está escrito todo es mucho Sí. más importante. Quizás hay textos muy narrativos que son un poco universales, como cuentos, quizás infantiles, cuestiones en las que la forma de decir no es tan importante como quizás otros autores que priorizan eso. Y un poco el libro es la forma en la que ese libro está escrito. Es que justo antes, afuera del aire, estábamos hablando de Perec, de Georges Sí. Perec, este otro francés que la verdad yo he leído algunas cosas, algunos fragmentos de él y cosas así, pero nunca leí nada, digamos, ninguna novela entera, pero Es un genio. él tiene, por ejemplo, una novela que se llama La Disparition, La de la E. la desaparición, claro, Sí. exacto. Entonces ese es un ejemplo perfecto de lo que importa es no sé si saben qué es lo de la E. ¿no? Claro, Eh, estos acá te tiran Sí, las sí, no, referencias pusimos- culturales si no entendés la Muy intertextualidad. erudito, Perdón. muy erudito. Es una novela porque Georges Perec formaba parte de un grupo llamado La Oulipo, que eran, digamos, gente que se basaba en digamos, una consigna. Una ponele, corriente como- filosófica, artística. Sí, exacto. Es algo como lúdica. lúdico, totalmente. Entonces, Perec escribió este libro donde es toda una novela en la que nunca está la letra E. Pero todas palabras sin la letra E. No sé si ustedes... En el francés, aparte. Claro, todos familiarizados con el Claro, francés, pero en francés sí, hay todo muchísimas. Entonces Ay, es una señor. locura. Yo O sea, la busqué hace poco para ver porque no podía creer que hubiera una novela sin la E en francés, porque debe ser el Es que 98% es más que de las- la A en acá. Pero encima Sí, es una sí. novela, O o sea, sea, no es una carilla. Sí, es sí, como sí. jugar a la batata, no sé si juegan Sí, a la batata, la batata pero macabra. la batata a nivel Claro, extremo. Claro. nivel extremo, totalmente. Y en ese caso, imagínate traducir ese libro, o sea, tendrías que Se hacer tradujo un sin la A, juego. ¿viste? Sí, Pero no tiene ningún tipo de sentido, porque aparte Perec creo que no lo hubiera probado. Porque él mismo decía que fue un juego para sí mismo ese, no un juego para los lectores, y que su objetivo final era que alguien leyera esa novela sin saber que estaba escrita sin la I, y que nunca se diera cuenta. claro. Qué loco. Como que él tenía un poco esa idea de que era un juego para él, un desafío. Porque claro, se llama La Desaparición y la desaparición es de la E, en Claro. realidad. Claro. Al Increíble. final. Pero sí,
Sí, totalmente. Tenemos una pregunta que repetimos siempre a todas nuestras invitadas que no tiene nada que ver, pero que te la vamos a hacer igual, porque es como la sección Expreso Revuelta. Y dice así: si ocurriese el fin del mundo, que andás a ver lo que es el fin del mundo en tu representación del fin del mundo, pero primero anda ubicándote en tu fin del mundo, ¿qué canción pensás que sonaría en ese fin del mundo? ¿Cómo musicalizarías el fin? No, cuál canción pensás que es, sino cuál elegirías, creo. ¿No? ¿Cómo se musicalizaría? Sí. ¿Cómo lo musicalizarías vos? ¿Cómo? Es personal. ¿Se entiende? Qué difícil. Te traduje, perdón. Yo creo que elegiría alguna canción de Queen, no sé. Ay, por sí, qué, estoy re Queen últimamente. pero alguna ¿Cuál? Da fin del mundo. tipo, no sé, alguna así de las más épicas, Don't Stop Me Now o algo así. Como, Uy, me encanta. como para irnos con Don't todo. stop me claro. now. The show must go on. Sí, como más trágica. Se moría. La dramática. Bueno. Sí, pero yo creo que nos tenemos que ir con Freddie Mercury. Me encanta. Buen fin del mundo. Sí, ¿no? Me Buen gusta. fin del Muy mundo. buen fin del mundo. Sí. Es Son como las 10 parte menos de- cuarto, chicos. Nos Perdón. pasamos muchísimo, no me arrepiento de nada. Yo tampoco, me arrepiento de encantó, nada. la verdad. Sí, fue una muy buena conversación. Muchas gracias, Mira, por Muchísimas venir. gracias por recibirme. me Estuvo encantó. buenísimo, posta. Re Gracias. interesante. Me quedaría hablando, pero tenemos que ir a la tandita porque tenemos más cosas para las que hablar ahora. Pues Carly está llegando ya al programa. No la nombramos ni siquiera. Carly está llegando. Mal, che, Carly, perdón. Corre, Carly. No te olvidamos. Nada, igual 6 cuadras. Está cerca, está cerca. Está cerca. Vamos a una tanda, Bru. Ahora volvemos. Volvemos con otro bloque. Trajimos un par de cositas para charlar. Más de. Llegó ella. Llegó ella. La reina. La reina que sigue viva. ¿Querés saludar? La reina muda. ¿Cómo muda? Por favor. No sé qué decir, chicos. Ay. ¿Tiene de escuchar mucho o no? ¿Qué pasó? Contanos, ¿de dónde venís? Llego tarde porque fui a escuchar a Concha Podcast en vivo. Ah, Que yo soy muy fan y bueno, nada. No me di cuenta que era un jueves, la verdad. Y era muy tarde ya cuando sucedió. Google Calendar, Expreso Revuelta, jueves 21. Claro. Sí, ¿no? Pero estamos muy contentos de tenerte acá, Carly, y después te vamos a pedir toda la data de Concha Podcast de cómo estuvo eso. También, No, detalle, Mila sigue acá al aire con nosotros. Se va a aquí quedar. estoy. Se sumó Por al segundo sí. bloque Se sumó al segundo porque bloque, así queríamos seguir hablando. Sí. No pudimos parar. Ah, Sí, así es. Y bueno, para este segundo bloque trajimos varias cosas cada una que nos copaban y cosas para hablar de poemas, de canciones, de traducción de lenguaje. Y para arrancar, quería arrancar con un poema que se llama Prólogo, es la traducción en español de Yoon Dong-yu. El idioma original es en coreano y ahora podemos escuchar un audio de cómo suena el poema original. 서시 윤동주 죽는 날까지 하늘을 우러러 한 점 부끄럼이 없기를 잎새에 있는 바람에도 나는 괴로워했다. 별을 노래하는 마음으로 모든 죽어가는 것을 사랑해야지. 그리고 나한테 주어진 길을 걸어가야겠다. 오늘 밤에도 별이 바람에 스치운다. Hasta el día en que me muera, anhelo no tener ni una pizca de vergüenza. Cuando miro hacia el cielo, así que me he atormentado a mí mismo, incluso cuando el viento agita las hojas. Con un corazón que canta las estrellas, amaré todas las cosas que mueren, y caminaré por el camino que se me ha dado. Esta noche, de nuevo, el viento roza las estrellas. Fuá. Y bueno, a mí lo que me pasa es, o sea, lo que venimos hablando en el primer bloque, que yo leo esto y digo, qué bueno que gracias a la traducción puedo acceder a esta data. O sea, este chabón escribía en el periodo de,
ocupación japonesa de Corea y escribió un montón de poemas como súper de resistencia. Este capaz es un poco como más sutil, pero él hablaba mucho de la vergüenza, que él se tuvo que cambiar su nombre a un nombre japonés para poder estudiar allá, y como que tocaba un montón de temas como muy desde lo personal relacionado con lo político. Y ni en pedo podríamos acceder a todo ese mundo si no fuera porque alguien hizo una traducción en español, pero a la vez lo escucho cómo suena en coreano y escucho esta traducción totalmente literal y digo, no, estoy perdiendo tanto en el camino, pero no puedo aprender coreano. O Claro. sí, pero no tan rápido. Totalmente. De hecho, creo que pasa algo similar, o me pasa a mí con los haikus, que tienen una estructura muy particular en japonés, pero la lengua japonesa es ideográfica. Bueno, no está escrita con letras, o sea, son signos que no son letras, o sea, eso es otro tipo de escritura directamente. De hecho, se escribe de arriba hacia abajo, como que es todo muy diferente. Y la estructura se tradujo también al español como una cantidad de sílabas por renglón. Son 3 renglones de 585, si no me equivoco, 686, una cosa así. 575. 575, exactamente. Que bueno, están re buenos los haikus. Digo, hoy en día podemos escribir haikus en español, y de hecho hay haikus traducidos del japonés al español, y es re interesante todo ese laburo. Pero también, ¿cómo? Yo realmente no lo sé, pero ¿cómo será esa estructura en japonés, ¿no? Como que hay algo ahí que debe ser re diferente, porque no se puede construir con sílabas. Claro. De hecho, hay traductores de haikus que no traducen como no traducen la cuestión de las sílabas, no sé cómo decir, no sé cuál es la palabra del término, pero yo tenía un libro de haikus y había un par que eran como sin rimas, sin sílabas, sin nada, era como que habían intentado traducir el significado porque sabían que todo lo que se sacrificaba en esta cuestión medio nada, como este juego propio del idioma de las sílabas, como que se perdía un montón de cosas del significado del poema. Entonces hay un montón de escritores o traductores, digo, que sacrifican eso. No sé. La negociación. Yo me estaba acordando recién de algo, de una experiencia que una vez atravesé, que me pareció graciosa. No tiene mucho que ver, pero sí. Yo estaba viendo una película alemana en YouTube y no tenía subtítulos, entonces puse los subtítulos generados por Google. Que es como algo que una persona que traduce se muere. Pero yo ya sabía que iba la peli, entonces tenía ganas de verla y la vi. Y en un momento, uno de los chabones recita un poema. Y el poema está traducido por Google. Y yo tipo agarré y me gustó mucho lo que tradujo, pero era todo un delirio. Entonces agarré eso, lo transcribí y medio que lo corregí todo y escribí como otro poema a través de el algoritmo ese. Siempre me quedó como la duda de, che, ¿cómo será ese poema? Y me gustaría hacer como la comparación entre ese poema y el poema, porque no fue una traducción, ya después terminé agregándole versos, tipo, escribí otro poema distinto. Supongo que no tiene nada que ver porque es lo que cazó Google, o sea. Y me parece como algo, pareció la traducción que no tiene nada que ver porque yo no sé alemán, o sea, no, nada. ¿Qué película era? ¿Te acordás? Me parece que se iba a revelar mucho. Iba a decir Bueno. Stalker. Uy, ¿sabés qué te iba a decir? Creo que es Stalker. Estaba segura que era Stalker, boludo. Tiene un poema muy bueno. Es un gran poema. Sí. Y en alemán es re lindo, suena muy bien. Y hay una traducción. Bueno, búsquenla. Busca la traducción. Sí. Che, estoy para un día hacer esa. Tipo, traigo el poema y leemos la posta. La traducción. Tu poema y la traducción. Claro. Sí, por Banco. favor. Bueno, hoy tuvimos un flash en la reunión que yo quiero hacerlo. O sea, lo decidí. Hay que hacerlo. Que es agarrar un poema en español y traducirlo a muchos idiomas y después volver al español. Y Es ver decir, qué pasa. Para traducirlo, por ejemplo. Del español al alemán, del alemán al inglés, del inglés al francés, del francés al italiano, y del italiano al chino, del chino al... Bueno, y no sé así, si conseguimos hay textos- tanta gente que nos traduzca eso, pero varios. Sí, pero hay textos que atravesaron algo parecido. Hay textos, ponele, japoneses que no están traducidos al español directo. Como que tienen una traducción al inglés y el inglés derivan a una de español. Bueno, Siempre se justo- habla de esa distancia que hay con el texto original. Total. De hecho, hoy en la reunión también les contaba que los textos de Freud
están primero, por lo menos la versión más difundida, las ediciones más difundidas de los textos son primero al inglés y después del inglés al español. Y es re loco porque en alemán los artículos son 3, es decir, que se escribe con 3 artículos, en castellano con 2 y en inglés no hay. Entonces es como que se resimplificó y después se volvió a complejizar, queda como ahí mucho perdido de alguna forma cuando lo traducís desde el inglés a algo que estaba en alemán. Che, ¿cómo nadie invirtió una guita para traducir a Freud Yo bien? dije No lo puede mismo. ser. Yo lo traduzco. Boludo, Dale. literalmente. Paguen ¿Por otro traductor qué? y traduzcanlo bien, es Freud, o sea. Páguenme. Dejás la carrera de psicología, Ya traductorada fue. de alemán. Ya fue. Tenés que buscar a alguna persona que sea traductora y psicóloga, ¿viste? Como Sí, seguro que hay, seguro que hay. algo muy específico. Traductores alemanes y psicólogos, háblenme Sí, al dale, DM. Sabemos que estás escuchando este programa, vos que sos psicóloga y traductora de alemán. Vos que estás ahí. Es muy Te típico estamos oyente de buscando. Expreso Revuelta, un traductor psicólogo. Típico oyente de Expreso Revuelta. Otro poema que les quería compartir que traje se llama El Rey de los Elfos. Es la traducción en español, ya que estamos hablando de alemán. Es de Goethe, creo que se pronuncia así. Perdón, gente que habla alemán. Si quieren, escuchamos un pedacito de cómo suena en alemán. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Ese es un poema en alemán, pero es otro poema en alemán. Qué lindo que habla alemán, amo. Me Esa encanta. persona habla alemán. La persona que va a leer esto también habla alemán, pero es española. Así que es otro acento de Wer alemán. reitet so spät durch Nacht? Bueno, solo si quieren vamos a escuchar el poema, ¿no? Solo si quieren. No, no pasa nada. Porque no. Tal vez mandé 2 veces el mismo archivo. Ah, Tal vez eso Ah. sucedió. als hätte der Himmel die Erde still geküsst, No, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müssen. no, pará. Tranqui, dijimos, nadie sabe alemán, no se dan cuenta. Claro, o el Listo, primero no son. estaba bien. No Chicos, son. no entiendo alemán. No sé cuál es cuál. Abru, es un Abru problema. hace que sí, que el primero estaba bien. Ay, perdón. Perdón, no hablo alemán. O sea, entiende este nivel. Claro. The right? Sí. Che, Wer reitet so spät? Ah, esta persona sí. Esta es la española que habla alemán. Es ist Perdón, der Ale. Vater mit seinem Kind. Hat den Namen wohl in der Arm. Fest ihn sicher, hält ihn warm. Mein Sohn, was bist du so bang im Gesicht? Siehst, Vater, den ärgere ich nicht, den erlenke ich mit Kron und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. No, lo que disfruté de eso, boludo. Hace mucho que no escuchaba a alguien tipo hablar alemán y me vino muy bien. Gracias, Jimmy. Por nada. Y bueno, la traducción, ¿cuál sería? ¿por qué traje esto? Bueno, primero porque la traducción es el rey de los elfos, que no es la traducción literal. La traducción literal es el rey de los alisios y alguien dijo elfos. Parece que tiene algo que ver con una traducción en danés, como algo falopa que pasó ahí en el medio y era joda y quedó. Pero lo que también me interesaba de esto es que se hizo como una versión musical de este poema con texto, con voz, pero que después, a partir de esa versión musical, derivaron versiones musicales sin texto. O sea, versiones para violín, para piano solo, que son como traducciones del poema, pero a música. Y bueno, si al fin y al Wow. cabo la música es un lenguaje, podemos traducir un texto a una partitura de violín Claro. o de piano. Tipo la sonoridad del poema, pasarlo a una melodía, por ejemplo. Pero yo quería decir algo. Que podemos hablar aparte de que también existen formas de leer un poema. A mí me ha pasado mucho poemas que me gustan, que de golpe los escucho leídos por los autores que lo escribieron, y que de golpe digo, yo no lo leería así, ¿viste? Es como algo de... que también importa. Tampoco hay una sola forma de leer un poema. Las pausas que se hacen como entre versos. Eso me súper interesa, perdón, pero ese texto que escribí para mi newsletter, en realidad lo escribí para un newsletter anterior de una amiga que tenía un newsletter de poesía, que estaba muy bueno, y escribí 2 textos. O sea, el texto del que hablamos de traducción de poesía, y antes escribí un texto sobre que mi abuela era declamadora de poesía. Sí, Guau. súper interesante. Sí, y mi abuela... ¿Qué hacía? o sea,
en esa época, digamos, hace ponele 50, 60 años, había declamadores y declamadoras. Entonces, y se formaban, estudiaban, como Claro. hacían un curso, una carrera de declamar poesía. Y entonces mi tía me dio toda una caja llena de libros de poesía de distintos autores, donde que le ponía una dedicatoria a mi abuela como gracias por poner mi texto en voz, como digamos, de expresarlo, porque había todo un estudio. Eso es súper interesante también. Digamos, estudiaban cómo hacer las pausas, cómo respetar la puntuación, cómo expresar las emociones. Era todo un arte la declamación. Claro. Y ahora un poco es el mismo autor o la autora leyendo del celular, ¿no? Como medio la imagen actual. Muy que evento. es muy distinto, no digo que sea mejor ni peor, pero era como un arte que medio se perdió eso. Sí, aparte si agarramos un poema y lo leemos, o sea, va a ser siempre como muy distinta la lectura y la interpretación que hagamos de ese poema. Y eso también es como algo que interfiere en cómo a vos te llega el poema. Igual que una traducción. Yo creo que a veces se pretende hablar como de una esencia de las cosas, como en un poema, como la esencia de ese poema, que es como una... ¿cómo se dice? Delequia, como algo que no existe, es una cuestión que está, es un ideal que no existe en ninguna parte. Si yo leo un poema y te lo muestro a vos, tampoco es el mismo poema. Entonces es como pretender como una pureza En la palabra. sí, en la palabra, en el lenguaje, en cualquier cosa que es un poco ya boba y ya es un debate que ya me parece que ya basta, ¿viste? También. Y también hay algo que pasa, para llevar un poquito el contrapunto de lo que están diciendo, no porque lo crea, pero sí hay muchos cursos de escritura, por ejemplo, que obviamente se comparten las cosas, se leen, se pone en común, y muchas personas que van al mismo curso terminan leyendo de una forma muy similar. Y interpretando en el sentido de la lectura en voz alta, digo, no interpretando de lo que quiere decir el texto, de una forma muy similar, y terminás escuchando quizás distintos textos, todos leídos de la misma forma por personas diferentes, y eso también como que de alguna forma es una lectura de la forma de escribir, ¿no? Aunque sea una forma de escribir muy distinta, termina sonando parecido. Total, re de acuerdo con eso que dijiste. Re de acuerdo, porque aparte homogeniza todos los poemas, ¿viste? Después escuchás todos los poemas y son como el mismo tono de poema. Totalmente. Re. Creo que también tiene que ver con esto que vos dijiste, como la declamación quizás fue muriendo. Yo no conozco ninguna declamadora. Hay actores quizás que a veces agarran poemas y los interpretan. En YouTube está muy bueno a veces buscar un poema que te guste y poner tipo, no sé, en YouTube a veces hay grabaciones de actores recitando esos poemas y son muy buenos. Yo creo que si escucháramos ahora las declamaciones de la época de mi abuela nos sonarían un poco exageradas, quizás porque eran medio como una puesta en escena muy más extrema, actuadas. pero hoy por hoy es cierto que hay como una homogeneización, ¿no? Como que hay esta cadencia del sí. El poema de Instagram. Sí, totalmente. No por bardear a la gente que sube poemas a no. Instagram. Los rebancamos, compartan su arte. Está hermoso, Pero- está buenísimo, pero es cierto que un poco aplana o achata la forma de leer, ¿no? Sí. No, no sé si quieren compartir algo más, si tienen algo más para... Porque digo, ya son 10:05, Sí. se va llegando el final del programa. Bueno, Carly. yo traje algo para el programa, pero me lo quiero tomar como un bocadito de algo que expandiremos después. A mí me interesa mucho como la cuestión de saber muchos idiomas o los políglotas o cómo eso interfiere en la mente, en cómo uno piensa, cómo uno sueña, en qué idioma sueña. Cómo escribe también, como que uno de repente me repasa a escribir en varios idiomas a la vez, o en tipo español y portugués, por ejemplo, o en inglés, como que dejar salir a la letra como es y aprovechar los lenguajes que sabemos, ¿no? O sea, por ejemplo, musical o otro lenguaje artístico. En ese sentido, una de las cosas que me interesan es conocer idiomas y lenguas indígenas originarias de América
porque es hasta donde llegué, no llegué a otro, originario de otro continente. Pero sí, escuchar lenguas de pueblos originarios en canciones. Y eso es un poco lo que traje para este programa, que es el acercamiento a la lengua Zingaté, que es del pueblo originario Guayayara de Brasil, de Maranhão, que es una zona del interior de Brasil, es como bastante desértico al norte y al centro también. Y bueno, hay un artista que a mí me gusta mucho, que de hecho ya hemos pasado en el programa, que se llama Cae Guayayara, porque es el nombre de su pueblo originario, Cae Guayayara. Tiene que ver con un movimiento de empoderamiento de lo indígena muy en relación también con la pandemia, como que el movimiento se revitalizó y luchan por ejemplo, la demarcación de sus territorios, o sea, demarcación ya es como el lema. Y bueno, el último tema que vamos a escuchar en la noche, que me dan ganas de seguir hablando, así que organizaremos algún programa de idioma portugués o Brasil en general, es un tema llamado Meus Olhos, de Cae Guayayara, que justamente arranca en portugués y luego tiene unos párrafos en su lengua Zingaté. Y nada, también como para hablar un poco de los idiomas que ya no entendés ni inconscientemente. O sea, cuando vos escuchás algo en inglés o en un idioma que sabés, podés entender aunque no... Perdón, Nico. Me hicieron reír la del estudio. Ay, esta gente. Nada, esto de Sí. inconsciente, o sea, si vos sabés inglés y escuchás algo en inglés, entendés algo, Claro. aunque no quieras. Hay un momento en el que te das cuenta que te empieza a pasar. ¿Vieron? Va, Sí. al menos a mí me pasó. Como que Ay. dije, che, ya no tengo que pensar la traducción instantánea. Cuando un día soñé en inglés, Claro. me aterró. Iba a decir eso. No, Literal. es muy fuerte. No me pasa. Una de ellos estaba muy fanática con Pretty Little Liars y soñé que estaba en Pretty Little Liars y que era amiga de las Pretty Little Liars en inglés, todo en inglés, y yo me desperté tipo re flasheada. Es muy corté. traumatizante. Siento que Vos esto- decís, estoy perdiendo mi... No sé, Y yo me además sentí no fue la colonizada única. culturalmente en mis sueños, ¿entendés? Yo siento que esto en la facultad de traductores, ya todos los días, che, yo hoy soñé. Tipo, es un logro quizás, no saber como, che, estamos interiorizándolo. Sí, para mí sí, es como, es un momento en que a veces me ha pasado de estar aprendiendo un idioma y un día me despierto y digo, ay, soñé en este idioma, pero ¿qué habré dicho? Porque realmente No sé tanto. no sé si dije algo realmente o si mi cerebro inventó una palabra Quizás en es ese como eso de que en los sueños hablas mejor que en la vida, como dicen que estás borracho, hablas mejor un idioma. Como que en los sueños pasa lo Sí, mismo. yo si me De das golpe. un vino, hablo portugués. Así de corta. No, es hermoso. fluido. Aparte, el lenguaje articulado en sueños. Te lo debo, tipo, la seguridad de que seguro dijiste algo de verdad, como soñé que hablaba en inglés. Bueno, seguro era un Inchequeable. chingüing en tu cabeza que era inglés. Pero... Bueno, pero vos te despertás y sabés que soñaste en ese idioma. Lo sentís, lo filiás. Bueno, entonces, como eso es cuando ya tenés el idioma en tu inconsciente. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchás un idioma que no podés traducir inconscientemente? Es como un punto de abstracción musical, sonoro, fonético. Entonces, ¿qué pasa cuando escuchás un idioma que cuando lo escuchás es un... palabra, toda una abstracción que decís, wow. Entonces... y digo, wow. Entonces, nada, yo escucho mucho acá de Guayayara por esto. Aparte porque tiene un contenido muy político en sus textos, porque, bueno, tiene una realidad de las villas de Río de Janeiro, creció en las villas y siendo indígena, bueno, toda una vida muy intensa que cuenta en profundidad en sus músicas. Así que, digo, tiene un contenido político en portugués y después te da algo en Zingaté que te suma al contenido de una forma abstracta que habla de lo mismo. Probablemente repite versos incluso. Entonces, nada, eso, vamos a escuchar... No, ¿Vamos a primero escuchar? no, pará. Vamos a hacer una mini pausa, vamos a escuchar un poema otro poema en alemán. Después vamos a saludar a nuestra oyentada, a nuestra invitada y vamos a decir un par de cosas que pasan el fin de semana y después vamos a escuchar el tema de Cae Gracias, Guayayara. Gala. Sí, gracias Gala a este estudio. El nivel de señas prendió que fuego, manejamos chicos. en el último minuto. Abre, por favor.
el poema. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem. Todo esto por poner el nombre en otro Es idioma. war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, El nombre dass sie in Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht. Es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Se nos ríe la operadora, todo mal, che. Poesía, loco. Che, y ahora sí estamos cerrando. Quería preguntarle a Milagros, ¿cómo nos podemos suscribir al newsletter? No, si alguien quiere suscribirse, yo por ejemplo me quiero suscribir y no sé cómo suscribirme. Bueno, buena pregunta. Tengo un sitio web y a partir de ese sitio web pueden encontrar todos mis cursos de idiomas, porque tengo, digamos, doy clases online de francés y también tenemos clases de inglés y también tengo unos cursos, la publicidad, No, pero sí, Era pero- la idea, era la Igual, idea. es el momento. Gracias. La verdad que- Pero unos cursos pregrabados como con videos y pueden comprar el curso de francés y de alemán para principiantes desde Hermoso. cero. Así Entonces- entienden el poema y no se equivoquen Exacto. los hábitos. Entonces, en ese mismo sitio web, que ahora les voy a decir, ahí también está Suspenso. la parte de newsletter y ahí encuentran todas las entregas del newsletter y también se pueden suscribir. Ah, está buenísimo. ¿Quedan ahí archivadas? Sí, queda medio como un Ah, blog, qué bien. digamos. Sí, así que se pueden leer. Porque estuvo más activo el año pasado, ahora sale medio de vez en cuando, pero el año pasado salía como una vez por semana, así que hay como 30 y pico de entregas. Si les interesan los idiomas, pueden leer ahí. El sitio web. El sitio web es Mila, bueno, es Triple Mila W. Languages, o sea, No sé. Mila y lenguajes en inglés, o sea, languages.com, porque ese es como mi instituto Languages. Languages. Mila Languages. Mila Languages. Con G de... .com, ahí encuentran todos los newsletters y todos los cursos y demás. Muchas gracias por haber venido, la verdad estuvo re bueno el programa. Son 10 y 13. Sí, me quedaría una hora más. Me quedaría un rato más, pero No podemos. sí, nos Yo tengo un tenemos poco que de ir. hambre, la verdad que no me quedaría un rato más. No, Bueno, mentira. está bien, José, Sí, la ¿sabes verdad, qué? una cagada el programa. No, mentira. Gran programa. Muy feliz. Gran programa, tuvimos que sacar uno de los temas, pero bueno. Hacia la vida. Negociación. ¿Cómo traducir? no? ¿Cómo traducir? Este fin de semana, ¿qué pasa? Yo tengo el sábado, posta que, no sé, 5 invitaciones a cosas diferentes. Ah, ella. No, pero, va. No por invitaciones a mí en particular, sino porque hay muchas cosas y no sé por dónde empezar. ¿Alguno tiene alguna recomendación? Yo decir que es la bendición de septiembre. Creo que es eso. Re. Perfecto, la bendición de septiembre. Hoy está sucediendo en este momento, empezó hace un rato, un homenaje a Krisha Bogdan, que fue una performer muy importante que se murió en la pandemia. Y bueno, se está haciendo hoy el homenaje. Nada, invitadas a pasarse, es por el Abasto, por Almagro del Abasto, así que eso. Dura hasta la noche, tarde. Ya me suscribí al newsletter, es muy fácil. Publicidad. ¿Viste? Sí, me Perfecto. suscribí. En tan solo 2 pasos puedes suscribirte Hasta al un niño newsletter. puede hacerlo. Es muy sencillo, muy sencillo. Bueno, genial. Mila lenguajes. Perfecto. Abajo. Por si no quedó claro. Arre. Y sí. Después me comentaron también que hay un ciclo de películas los viernes a la noche. No sé qué pelis, ni dónde, ni cuándo, pero. Nada, hay un No, ciclo. por ahí. Sí, Averigüen. mañana es Mario Bravo al 500. Voy a buscar cómo se llama porque lo tengo en Instagram. Bueno, mientras tanto yo les digo, no es este fin de, pero para que hagan planes, para el fin de que viene, 17 y 18, sábado y domingo, encuentro bisexual, más, todas las identidades relacionadas a la polisexualidad, o sea, bisexuales, pansexuales, toda la gente que se sienta representada dentro de ese espectro, en Quilmes. Va a haber talleres, va a haber feria, va a haber jodita, va a haber muchos bisexuales de todo el país. El Instagram es Encuentro Vía Argentina. Y de hecho hoy hay, hasta las 12, un after bizcochuelo, buen nombre, en el Centro Cultural Macedonia, Sarmiento 3632 en Almagro. Si hay bizcoches que quieran pasarse.
Mañana es en Archibrazo, Mario Bravo 441. El ciclo se llama Cine Sangu. Y esta edición es en Archibrazo, pero están haciendo en distintos lugares. Y mañana van a proyectar Fallen Angels de Wong Kar-wai, una película de 1995, que por lo que sé, por lo que me comentaron de las personas que la vieron, es una película bastante polémica que da para ir a un cineclub a verla. Así Peliculón. que, invitades. Peliculón. Para mí. Y después había algo mañana a la noche, ¿no? ¿Puede ser? Digo, el sábado a la noche. Sí, el sábado. Sí, el sábado de la noche hay un evento llamado Ciclo Disidente, que bueno, tiene que ver con alguna gente con la que curso, que organizan una performance que se llama Resiliencia. De hecho, hay varias personas que la hacen, 2, que bueno, van a venir próximamente al programa. Tiene muchas ganas de venir, hay mucha filosofía por detrás, mucha reflexión de arte, así que nada, Resiliencia Obra lo pueden buscar en Instagram, ahí está el flyer, y es mañana desde las 9 por Caballito, @Resiliencia Obra, lo buscan ahí. Nos vamos, ya está, Bru. Ya nos vamos, ¿eh? Nos vamos con Cae Guayayara, ¿está bien? Sí, loco, escuchen el tema, escuchen el zangaté de Cae, tipo todo así visceral, y el portugués y cómo se mezcla esa música. Los queremos, gracias por escuchar, gracias Mira por venir. Gracias a SJ, a Aleph y a Wanda por los audios de los poemas. Estuvo buenísimo y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Yo soy Galu. Yo soy Jimo. Yo soy Carla. Y yo soy Jusa. Y nos oímos la semana que viene en la próxima emisión de Expreso Revuelta. Hasta luego, buen fin de semana. Chao. No sé más. Através dessa terra eu sinto abafados gritos no concreto, gritos abafam um corpo aberto, vivos às vezes mortos por dentro, forjando seu mundo, controlando tudo num perfeito curso, corpos repetindo as mesmas experiências mútuas. Eu vi por dentro que eu controlava um novo mundo. Me devi quero zepa virar narania era te quero ser apete era se cai pacuri. Eu vi por dentro um mundo novo, tomei meus olhos pra mim de novo. Do que adianta viver pelo ouro banhado de sangue? Seus olhos são feitos de que sangue? Seus olhos são feitos de sangue. Ainda ouço o som, minha armadura tá vibrando, meu corpo tá fechando. Eu vi